Buenas tardes a todos desde Lima, Perú. Soy Manuel Rojas, presidente de la Liga Iberoamericana de Astronomía. Hoy, jueves 30 de julio del 2020. Hoy tenemos el gusto de tener una charla especial a cargo del ingeniero físico Luis Eduardo Salazar Manzano. La charla se denomina Tras las sombras del sistema solar, ocultaciones estelares por cuerpos menores. Luis Eduardo Salazar Manzano y Edwin Andrés Quintero Salazar, miembros del Observatorio Astronómico de la Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia, y también miembros del Grupo de Investigación de Astroingeniería Alfa Orión, de la misma universidad, son los flamantes coordinadores de la sección Eclipses, Tránsitos y Ocultaciones de la Aliada, de la Liga Iberoamericana de Astronomía. Así que esta charla también va a servir un poco para darles la bienvenida, poder conocernos y presentarlos en sociedad, y obviamente desearles éxitos en su flamante gestión. Las preguntas, por favor, las pueden ir dejando en la casilla de chat y al final se va a responder. Nuestro agradecimiento también a nuestro amigo Juan Carlos Flores, que es el propietario de la página web Rastros de Guerra. Como ustedes ya saben, es la página que nos da el soporte técnico para estas reuniones de Zoom. Es una página de historia militar peruana y también de Latinoamérica, así que si la quieren conocer pueden visitarla. Adelante, Luis Eduardo Manzano. Buenas tardes. Luis Eduardo Salazar Manzano, buenas tardes. Listo, buenas tardes, inclusive buenos días, buenas noches, dependiendo del lugar donde se encuentren y el momento que estén observando la charla. Muchas gracias, Manuel, por la presentación, muchas gracias también por la invitación y bueno, voy a compartir pantalla para que iniciemos con el tema. Perfecto. Bueno, me presento nuevamente. Mi nombre es Luis Eduardo Salazar Manzano, ingeniero físico, investigador del Observatorio Astronómico de la Universidad Tecnológica Pereira. Y en la tarde-noche de hoy, pues quiero presentarles esta charla que titula Tras las sombras del sistema solar, ocultaciones estelares por cuerpos menores. Y antes de iniciar propiamente con el tema de las ocultaciones, me gustaría que observaran esta imagen y que traten de identificar qué es. Probablemente si es la primera vez que la observan, pueden estar pensando que es como una caricatura, un dibujo del rostro de alguien, algo así por el estilo. Y de hecho Galileo, que fue la persona que hizo estos dibujos, pensó algo similar, que él estaba observando esto en el cielo. Era por allá el año 1610, como ustedes muy bien saben, Galileo, la primera persona en apuntar un telescopio a la bóveda celeste, a donde quiera que mirara, hacía grandes descubrimientos. Sin embargo, eso que observaba a través del telescopio en algunas ocasiones le era familiar. Por ejemplo, cuando le apuntó a la Luna, pues observó que había montañas, cráteres, valles, así como también se observan en la Tierra. Cuando él le apuntó a Venus, se encontró que presentaba fases, así como nuestra Luna. Cuando le apuntó a Júpiter, pues se encontró que este planeta tenía satélites, así como por ejemplo la Luna es nuestro satélite. Pero pues hubo uno de esos objetos a los que le apuntó que no logró identificar muy bien, y en este caso fue Saturno. Cuando lo apuntó con su telescopio, pues obtuvo algo como esto, como esa imagen que pueden observar ahí. Él pensó en un inicio que probablemente era lo dijo más bien, que era un planeta con orejas, y luego llegó a la conclusión que podría tratarse más bien de un planeta con satélites muy pequeños pegados a él. Sin embargo, pasaron casi 50 años hasta que Christian Huygens, a través de uno de los mejores telescopios de la época, definitivamente concluyó que no, eso no son ni orejas, no son ni satélites, sino que Saturno es un sistema de anillos. Y pues esta foto de la sonda espacial Cassini pues nos refleja, nos revela esa majestuosidad. Sin embargo, hay que aclarar que Saturno no es la única joya del sistema solar, en el sentido que no es el único planeta que tiene anillos. Esto cambió en 1977,
con una ocultación estelar de Urano. Y antes de entrar a detallar esta observación, me gustaría explicarles qué es una ocultación estelar. Y antes de explicar qué es una ocultación estelar, me gustaría que se imaginaran lo siguiente. Muy típico, ¿cierto? Estar en un cuarto oscuro y, pues bueno, utilizar las manos para hacer formas, ya sea animales, no sé, un perro, un ave, inclusive hasta Haití. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos nuestras manos, ¿cierto? La pared sobre la que se proyecta y la linterna que está generando la sombra, la empezamos a alejar. A medida que se aleja, esa sombra que posiblemente pueda tener el tamaño mismo de la pared, porque la linterna la teníamos en un inicio muy cerca, pues empieza a reducirse. Esa sombra cada vez se va haciendo más pequeña a medida que alejamos la linterna. Por más que alejemos la linterna, el tamaño mínimo que va a alcanzar esa sombra, pues va a ser el tamaño de las manos que están haciendo esa sombra. Entonces, una ocultación estelar básicamente es esto que pueden ver en este corto video. Ahora, en lugar de linterna tenemos una estrella. En lugar de manos tenemos, por ejemplo, un asteroide o un planeta. Y en lugar de una pared, pues tenemos la superficie terrestre de noche. Entonces, claro, un planeta o un asteroide en su movimiento a través de la bóveda celeste, tarde o temprano se va a cruzar con una estrella. Cuando se alinean, entonces genera una sombra que se mueve a través de la superficie terrestre. Cuando uno está en el momento y en el lugar indicado y observa este evento, observa esta ocultación, pues registra algo como esto. Esto es una curva de luz, simplemente me indica el brillo del objeto que se está observando con respecto al tiempo. Entonces, en un inicio, pues vemos que el brillo de la estrella es bastante constante, pero justo cuando la sombra pasa por nuestro lugar, entonces hay una caída, se apaga esa estrella. Entonces eso dura un tiempo hasta que luego esa sombra sale y regresamos otra vez al brillo de la estrella. A partir del tiempo en el que desaparece la estrella y el tiempo en el que reaparece la estrella, pues claro, se calcula la duración y a partir de la duración uno puede determinar el tamaño de qué objeto fue el que pasó frente a la estrella. Entonces, regresando al caso de Urano, en 1977 se hizo una observación desde el Observatorio Aerotransportado de Kuiper, KAO por sus siglas en inglés, que básicamente pues, es un telescopio en un avión. Cuando ellos hicieron la observación de una ocultación por este planeta, no solamente se encontraron con la caída, la sombra del planeta, sino que se encontraron con 10 caídas más, 10 sombras más. Y pues esto, como pueden observar en la imagen, claramente es evidencia muy contundente de la existencia de un sistema de 5 anillos en este planeta. Sin embargo, claro, no solamente Saturno ni Urano tienen anillos, sino que de hecho todos los planetas gaseosos tienen anillos. Y lo que son Urano y Neptuno, estos sistemas de anillos fueron descubiertos gracias a las ocultaciones estelares. Las ocultaciones estelares no solamente son buenas para detectar y caracterizar sistemas de anillos, sino que son también buenas para detectar y caracterizar atmósferas. Por ejemplo, la atmósfera de Plutón, que para entonces era un planeta, fue en un inicio, a través de una ocultación estelar, se generó la sospecha que posiblemente tenía una atmósfera, pero luego, ya por allá en los años 80, observaciones también desde ese avión pues, que les comentaba hace un ratico, pudieron llegar a esa conclusión. En este caso, a diferencia de las caídas por asteroides, que son instantáneas, como la curva de luz que les mostré más tardecito, resulta que las caídas dadas por objetos con atmósfera son graduales, ¿cierto? No son instantáneas. Y esto se debe por un efecto que se conoce como refracción diferencial, que pues se da básicamente porque la luz le toca atravesar diferentes cantidades de atmósfera. Quiero hacer una anotación y es que dependiendo del objeto que pasa entre nosotros y la estrella, pues hay diferentes tipos de ocultaciones estelares. Entonces, si la luna pasa entre nosotros y la estrella, tenemos una ocultación lunar. Si planetas, ¿cierto?, pasa entre nosotros y la estrella, tenemos una ocultación por planetas, pero si asteroides o cometas pasan frente a una estrella, pues ya tenemos ocultaciones por cuerpos menores. Hay diferentes tipos de ocultaciones más allá
de ocultaciones estelares, es decir, que no involucran estrellas, sino que hay ocultaciones de planetas por planetas, hay ocultaciones de planetas por la Luna, inclusive una muy importante ocurrió por allá en los años 60 con una ocultación de una radiofuente. Cuando la Luna pasó frente a ella, se logró determinar con muy alta precisión la posición de esa radiofuente y eso condujo a la primera observación de la contraparte óptica de un cuásar. Eso pues desencadenó un desarrollo muy importante para el campo de los núcleos activos de galaxia. En esta charla nos vamos a concentrar en ocultaciones estelares por cuerpos menores y más específicamente ocultaciones estelares por asteroides. La primera pregunta entonces que tenemos que responder es ¿qué es un asteroide? Y para ello pues me gustaría hacer como la diferencia con los cometas. Los cometas son básicamente bloques gigantes de hielo. La mayor parte de su tiempo se la pasan orbitando en regiones alejadas de nuestro sistema solar, muy frías, ¿cierto? Pero cuando se acercan y dan la vuelta al Sol, pues obviamente su superficie, su material de que se compone se calienta, se sublima y eso genera esas colas tan espectaculares. A diferencia de los cometas, los asteroides pues, se dividen en tres tipos, o rocosos, con silicatos, o metálicos, o carbonáceos. Y estos generalmente se encuentran entre las órbitas de Marte y Júpiter, en lo que conocemos como el cinturón principal de asteroides. Ya sabemos qué es un asteroide. Ahora, ¿por qué es importante estudiarlos? Resulta que definitivamente una de las preguntas más fundamentales de las ciencias planetarias es cómo se formó y cómo evolucionó nuestro sistema planetario. Y cuando observamos nuestro sistema solar hoy en día, la evidencia sugiere que esa estrella en un inicio estaba rodeado por un disco de gas y polvo, un disco protoplanetario. Resulta que a través de ese movimiento fueron poco a poco agregándose, fueron haciéndose más grandes, luego empezó a hacer efecto de la gravedad hasta que se empezaron a formar estructuras cada vez más grandes. Y eso es lo que nosotros conocemos como planetesimales, que son esos circulitos pues, que están ahí indicados. Y los planetesimales son nada más y nada menos que los bloques, los ladrillos de construcción de los planetas. A partir de los choques, de cada vez que se iban juntando pues, estos objetos, dieron paso a los planetas, ¿cierto? Que están en nuestro sistema solar. Muchos de estos no se alcanzaron a formar como planetas, se destruyeron pues, en el proceso, y esos remanentes son los que conocemos como los asteroides. Y estudiar esos remanentes de ese proceso de formación de los planetas es muy importante precisamente para entender el origen de nuestro sistema solar y entender cómo fue que llegó a cómo lo observamos hoy en día. Habiendo respondido esas dos preguntas, ¿qué es una ocultación estelar? ¿Qué es un asteroide, perdón? ¿Por qué son importantes estudiarlos? Ahora, la pregunta que sigue es ¿por qué a través de ocultaciones estelares? Bueno, pues acá hay que mencionar que hay varias cosas que queremos conocer de los asteroides. Entre ellos está las órbitas, ¿cierto? Conocer sus trayectorias en el espacio. Queremos conocer la masa como una de sus propiedades fundamentales, los colores y en general la composición, conocer el diámetro, que también es una de sus propiedades fundamentales, la forma, las características superficiales, porque nos indica parte de esa historia evolutiva, caótica, violenta, y también claramente saber si tiene satélites, saber si tiene anillos, saber si tiene atmósfera. Resulta que cuando hacemos observación directa, es decir, tenemos un telescopio, le colocamos una cámara y tomamos fotos de estos objetos, pues obviamente por la atmósfera, esto en una imagen astronómica hace un asteroide saber como un punto. Entonces es muy poca la información que podemos extraer de allí. Lo principal que uno puede hacer es conocer las órbitas, ¿cierto? Su trayectoria. Sin embargo, a partir de ocultaciones estelares se puede obtener mucha más información. Se puede realizar desde astrometría hasta conocer con precisión de kilómetros la forma, los tamaños y como ya vimos detectar si tiene anillos, atmósferas y bueno, bastantes cosas se pueden realizar a partir de las ocultaciones estelares.
¿Cómo podemos hacer esto? Pues entonces, imaginémonos que estamos a punto de observar una ocultación, que la sombra está a punto de pasar por nuestra ubicación, y claro, pues como las estrellas están tan lejos, pues se van a ver como un punto, básicamente. Y al estar tan lejos, al igual como les colocaba el ejemplo con la linterna, la sombra que va a proyectar de ese objeto va a tener el mismo tamaño que el objeto. Entonces, pues estamos hablando que los asteroides tienen tamaño de unas cuantas decenas de kilómetros hasta 1000 kilómetros. Entonces, nosotros como observadores, básicamente somos un punto con respecto a esa sombra. Entonces, cuando nosotros observamos esa sombra, nosotros solamente estamos registrando es un perfil. La caída del brillo de la estrella, la duración de la ocultación, entonces va a estar determinado por el perfil de la sombra en el que nos encontremos. Entonces, por ejemplo, en este caso, miren que lo que uno va a registrar es una caída que depende de esta línea roja, que es entonces una duración, pero que a la vez se puede entender como una distancia sobre el objeto. ¿Qué pasa si hay un observador más al norte de donde nosotros estamos? Obviamente va a estar en una parte de la sombra mucho más ancha, por lo tanto su duración de la ocultación pues va a ser mayor. Y al igual, un observador más al norte pues va a estar casi que ya en el límite del objeto. Por lo tanto, la duración causada nada más por este pedazo pues va a ser mucho más pequeña. Si hay un observador más al norte, en este ejemplo, pues no va a observar nada, es decir, la sombra no va a pasar por su ubicación. El caso D, es lo que conocemos como un registro negativo, es decir, cuando no se observa una ocultación, y esos tres me representan los registros positivos, cuando en efecto se registra una ocultación. Entonces, a partir de los registros positivos, uno puede combinar esas observaciones y construir, tener una idea de la forma del objeto. Como observamos, por ejemplo, en esta imagen, a partir de cuatro observaciones, lo que conocemos como cuerdas. A partir de estas cuatro observaciones, en la ocultación del asteroide 8 Flora, se pudo determinar una forma más bien esférica. Sin embargo, a partir de también cuatro observaciones en la ocultación de Bredichinnan en 2015, más bien se determinó una forma alargada, elíptica, ovalada. Sin embargo, también es posible conocer con mayor precisión la forma del objeto. Por ejemplo, acá pueden ver el perfil, lo bien que quedó a partir de la observación de varias ocultaciones, de la ocultación estelar de ese objeto, visto desde varios puntos sobre la Tierra. Y claro, obviamente uno puede entonces detectar qué hay alrededor, su vecindad, ya sea que sea un compañero, un satélite, que sea un sistema binario como este, como Antíope, o que tenga, por ejemplo, anillos, en los casos que les comenté anteriormente. Ahora, estamos hablando de que hay que estar en el momento y en el lugar indicado. ¿Cómo sabemos cuál es ese momento y cuál es ese lugar? Para eso me gustaría ilustrarlo con una de las observaciones que nosotros desde el Observatorio Astronómico de la Universidad Tecnológica de Pereira registramos. En este caso, el año pasado, en junio, por el asteroide Giegena, ocultando pues esta estrella del catálogo Tycho. Para eso, para saber cuál es el momento y el lugar indicado, pues uno necesita la predicción de las ocultaciones. Por ejemplo, esta es la predicción de este evento. Acá en la parte superior, acá pueden observar la información de la estrella, como su magnitud. Podemos también saber las posiciones, dónde apuntar el telescopio, un estimado de la duración de la ocultación, cuándo va a ser la caída, y por acá tenemos información del asteroide. Entonces, esto lo que me indica es que el asteroide 386 Giegena ocultó a esta estrella del catálogo Tycho el 29 de junio de 2019. A las 3 horas 5 minutos UTC, la sombra hace contacto con la superficie terrestre y viaja a través de unos 7 minutos por el territorio continental de África. Luego sale para viajar a través del Océano Atlántico hasta que más o menos a las 3 horas y 19 minutos ya hace contacto con Sudamérica y aproximadamente a las 3 horas 21 minutos UTC, pues esa sombra va a estar pasando por nuestra ubicación en el Observatorio Astronómico del UTP.
un evento que en este caso, pues, cuya duración está estimada en 16.2 segundos. Cuando uno observa este evento y construye la curva de luz, pues obtiene algo como esto. Vemos que acá pueden observar la intensidad bien constante de la estrella, sin embargo, acá pueden observar un aumento. Y esto se debe a que el asteroide era visible. Por lo tanto, los discos del asteroide y la estrella, a medida que se acercaban, se iban sobreponiendo. Por lo tanto, la intensidad que mide pues, es la contribución de ambos, no solamente de la estrella. Y eso pareciera que fuera una ocultación, es como un falso contacto, pero no es que estén alineados en el espacio, sino que se da por la atmósfera. Porque claro, esos que son básicamente puntos, se ve dispersado por la turbulencia atmosférica. Entonces, claro, aumenta el brillo que nosotros estamos registrando y luego cuando están perfectamente alineados, ahí sí es que se genera la ocultación, se genera la caída y luego pasa, se va alejando el asteroide de la estrella hasta que nuevamente regresa al nivel de brillo inicial de la estrella. Ampliando un poco esta sección, la parte de la mitad, pues observamos con mayor claridad la ocultación. Tenemos un brillo constante y como es un asteroide, como es un cuerpo sin atmósfera, entonces la caída es instantánea, cae inmediatamente, tenemos la duración de la ocultación, luego vuelve a reaparecer la estrella. Y a partir de eso, pues luego uno puede hacer varias mediciones, varios cálculos, inclusive bajo ciertas suposiciones uno puede reconstruir la forma del objeto y determinar con bastante precisión cuál es su posición en el espacio. Me gustaría presentarle pues algunos de los momentos que han caracterizado este campo de las ocultaciones. El primero de ellos es claramente cuándo fue la primera vez que se observó una ocultación estelar por un cuerpo menor, y en este caso fue en 1958, cuando el asteroide 3 Juno pues ocultó una estrella y fue observada. O sea, fue la primera ocultación por un cuerpo menor registrada. Pasaron casi 15 años hasta que la tercera ocultación observada fue la primera observada desde múltiples observaciones, es decir, una ocultación de múltiples cuerdas. Sin embargo, para ese momento realmente no era muy frecuente observar ocultaciones estelares, era bastante difícil predecir estos eventos. Sin embargo, pues eso cambió en el año, más bien finalizando los años 90, gracias a la misión Hipparcos. Resulta que para predecir ocultaciones estelares, pues uno necesita conocer la posición de las estrellas. Pero claro, antes del satélite Hipparcos, los catálogos que me listaban las posiciones de las estrellas se habían construido con observaciones desde Tierra. Y pues desde la Tierra uno no puede hacer mediciones muy precisas de la posición de las estrellas. Entonces luego, claro, la Agencia Espacial Europea lanzó este satélite, obviamente orbitando fuera de la atmósfera, pues se quitaba este problema, por lo tanto sus medidas eran mucho más precisas. Y al hacer sus mediciones por varios años, luego se liberaron los resultados de estas mediciones y eso pues entonces mejoró en consecuencia las predicciones que se realizaban de las ocultaciones estelares y desde ahí se empezaron a observar de manera un poco más frecuente. Quiero hacer un paralelo en este punto porque por estos años también hubo un evento importante y es la confirmación de la existencia del cinturón de Kuiper. Que es este disco más allá alrededor, en las afueras de Neptuno. Resulta que por allá en los años 30, con el descubrimiento de Plutón, pues la gente estaba muy emocionada porque pensaba que de pronto después de Plutón podrían encontrar otro planeta. Sin embargo, pues los modelos que explicaban para entonces cómo se había formado el sistema solar, sugerían que a esa distancia el disco protoplanetario, el material del disco protoplanetario no era tan densa como para que haya podido formarse un planeta, que más fácilmente se iba a encontrar a esta distancia un anillo de objetos que no se alcanzaron a formar como planetas. Resulta que por muchos años pues entonces permaneció como pues una hipótesis, porque claro, objetos tan pequeños y a esa distancia pues era imposible observarlos con las técnicas que había para la fecha. No fue sino hasta principios de los años 90 que se detectó uno de estos objetos, Albión, y luego eso condujo a más descubrimientos de estos objetos y se confirmó la existencia de lo que conocemos como el cinturón de Kuiper.
Hay que mencionar que pues, el cinturón de Kuiper también encaja bien porque explica el porqué de los cometas de periodo corto. Es decir, ¿se acuerdan que les comentaba que los cometas se la pasan la mayor parte de su tiempo fuera, lejos del sistema solar? La gente no sabía de dónde venían. Entonces, una explicación para esto era de que venían del cinturón de Kuiper, que de vez en cuando, pues entonces se dirigían hacia el interior del sistema solar, daban la vuelta y luego regresaban a esa región. Para que nos demos una idea de más o menos las distancias, pues bueno, acá tenemos una imagen del sistema solar interior, las órbitas de Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, el cinturón principal de asteroides. Tenemos por acá la órbita de Júpiter y pues inclusive observamos dos nubes que son pues, los objetos, los troyanos de Júpiter. Y luego, si observamos la parte más exterior del sistema solar, pues vemos que todo esto está apenas en este cuadro. Luego tenemos la órbita de Saturno, la órbita de Urano, la órbita de Neptuno, y luego ya nos encontramos con el cinturón de Kuiper. Y como pueden ver, pues este planeta, o bueno, lo que para entonces era un planeta, realmente pues era un objeto más de la cantidad de objetos que se encuentran en el cinturón de Kuiper. Todo lo que está después de Neptuno se conoce como objetos transneptunianos. Y para que nos demos una idea de esta población, de su distribución, pues me gustaría mostrarles esta gráfica. En el eje X tenemos la distancia al Sol en unidades astronómicas. Recordemos que una unidad astronómica es simplemente la distancia promedio entre la Tierra y el Sol. Entonces, claro, Saturno... Pero este güey es como... Saturno se encuentra a 10 unidades astronómicas, Urano a 20, Neptuno a 30. El eje Y lo que me indica es la inclinación orbital, es decir, prácticamente todos los planetas orbitan al Sol sobre el mismo plano. Sin embargo, no todos los objetos del sistema solar orbitan sobre este plano. Hay algunos que lo hacen un poquito más inclinado. Entonces, claro, la diferencia, el ángulo entre estas órbitas, entre la órbita del objeto y la órbita de los planetas, que se conoce como la eclíptica, es lo que conocemos como la inclinación orbital. Hay unos objetos muy interesantes entre Saturno y Neptuno que conocemos como centauros. A pesar de que esos no son propiamente objetos transneptunianos, se clasifican como ellos, se piensa como tal, precisamente porque están muy lejos. Y entonces, claro, después de Neptuno ya nos encontramos con toda esta población. Les mentira, realmente no solamente es un disco, sino que son dos. Un disco es lo que conocemos como el cinturón de Kuiper. Y el segundo disco es lo que conocemos como el disco disperso. El cinturón de Kuiper se divide en dos poblaciones, los resonantes y los objetos del cinturón de Kuiper clásicos, también llamados cubehuanos. Inclusive acá vemos que Plutón es uno de estos objetos resonantes, hay muchos objetos también sobre su órbita, y en rojo en general es esta clasificación de objetos resonantes. Sin embargo, en azul ya están lo que conocemos como los objetos del cinturón de Kuiper clásicos. El segundo disco, a diferencia del cinturón de Kuiper, es más bien excéntrico, es más bien ovalado y tiene bastante inclinación orbital. En general, el cinturón de Kuiper es más bien circular y con baja inclinación orbital. Y bueno, pues podrán observar que está bastante lejos de nosotros. Y no solamente eso, por acá está Eris, ¿cierto? Y me gustaría que lo fijaran y que trataran de encontrarlo en esta imagen. Si lo identifican, se encuentra acá y pueden observar que hay muchos más objetos después de Eris. Obviamente con una menor densidad, pero probablemente sea porque pues, es difícil llegar a esas distancias. Algo que quiero que presten bastante atención es la escala, porque acá miren que pasamos en esta distancia 10 unidades astronómicas, de 30 a 40, de 40 a 50 en una distancia más pequeña, de 50 a 60, de 90 a 100, acá 10 unidades astronómicas, y luego hacemos el salto de 100 a 200, de 200 a 300, de 300 a 400, es decir, la escala no es lineal. Para que
para que no, de pronto no vaya a confundir la distancia, pues la percepción de distancia que transmite pues esta gráfica. Y pues vemos que hay objetos como Sedna que pues están muy lejos, pues a 500 unidades astronómicas. Y a esta distancia, pues a Sedna le toma unos 10.000 años en dar la vuelta alrededor del Sol. Entonces, si hay una conclusión a la que podemos llegar observando pues estas gráficas, es que los objetos transneptunianos están muy lejos, están muy lejos. Por lo tanto, conocer estos objetos es bastante complicado y por lo tanto generar predicciones de ocultaciones de esos objetos también es bastante complicado. Y precisamente eso ha caracterizado la ocultación de objetos transneptunianos, que tienen incertidumbres muy grandes. Es decir, esta es en azul tenemos la sombra y en rojo punteado pues observamos la región de incertidumbre. Es decir, así como puede pasar por esta trayectoria, puede no pasar por acá, pero pasar por México. O puede no pasar por acá ni por acá, pero ser observable desde el norte de Chile y desde el norte de Argentina. Es decir, en la práctica se hace muy difícil observarlo. Sin embargo, que sea difícil no quiere decir que sea imposible. Y de hecho, regresando a la línea del tiempo, la primera ocultación de un objeto transneptuniano ocurrió, la primera ocultación registrada fue en 2009, en este caso por este objeto que tenemos acá. Y luego, de manera muy similar como ocurrió con Hipparcos, aproximadamente desde el año 2017, la misión Gaia, también de la Agencia Espacial Europea, en este caso, claro, por fuera de nuestro planeta, está haciendo mediciones muy precisas de las estrellas y está generando este catálogo con posiciones que está haciendo un poquito más fácil observar las ocultaciones por objetos transneptunianos y en general las ocultaciones estelares. Me gustaría destacar dos características que tienen las ocultaciones y la primera es que implican alta localización tanto en tiempo y en espacio. Así como les decía, hay que estar en el momento y en el lugar adecuado. Si usted no está en la hora por la que pasa la sombra y no está registrando en ese momento, pues no va a observar una ocultación. Y estamos hablando también de que estos eventos generalmente sus duraciones están en el orden de los segundos. Algunas pueden durar menos de un segundo, otras unos cuantos segundos, otros un minuto, un par de minutos, o sea, son eventos muy cortos. Y eso implica que instrumentalmente se necesiten cámaras muy rápidas. Esa es una de sus exigencias. Y la segunda característica que tiene en general las ocultaciones estelares es que es un trabajo altamente colaborativo. Y esto exige sincronización en las observaciones, pero pues más adelante profundizaré en ello. Vamos primero con esta característica, la alta localización espacial y temporal, y hablar más detalladamente sobre qué es esto de cámara rápida. Cuando hablamos de cámaras astronómicas, detectores astronómicos, generalmente hablamos, la parte principal, el corazón de una cámara es su sensor, ¿cierto? Ese arreglo de píxeles donde se proyecta la imagen que registra el telescopio. Hay dos tecnologías, los detectores CCD y los detectores CMOS. ¿Qué es lo que pasa? Resulta que durante varios años se ha caracterizado que los detectores CMOS son más rápidos que los detectores SSD. Pero cuando hablo de rápido, no me refiero al tiempo mínimo que uno puede programar con estas cámaras. Me refiero al tiempo que le toma a las cámaras en leer ese tiempo de exposición, esa imagen que capturaron. Porque claro, el tiempo que ellos utilizan leyendo una imagen es tiempo que está ocupado, que no pueden utilizar para tomar una fotografía. Eso es lo que se conoce como tiempo de lectura o tiempo muerto. Y eso depende de la forma en la que precisamente estos sensores manejan este tema de la lectura. Como les comentaba, pues las ocultaciones, pues imagínense, pueden tardar una ocultación que dure un segundo y nosotros programemos con una cámara una foto de 0.2 segundos. Generalmente los SD hay algunos que pueden llegar a tener tiempos de lectura de 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Entonces, claro, pues en esta ocultación de 1 segundo, pues uno toma una foto de 0.2 segundos, pero
no va a poder observar más porque el resto va a estar leyendo la imagen. Digamos que es un gran impedimento este tema del tiempo muerto. Eso depende, entonces, como les comentaba, de la forma en la que se leen las imágenes. Digamos que eso es un sensor, un arreglo de píxeles. El píxel lo que hace básicamente es coger los fotones que le trae, pues, que recoge, que recolecta el telescopio, a través de efecto fotoeléctrico los convierte en electrones, y luego eso ya es leído, ya es convertido de voltajes a unos y ceros, se digitaliza básicamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En los detectores CCD, digamos, se expuso por X tiempo una fotografía, entonces cada uno de los píxeles tiene cierto voltaje, y luego eso tiene que ser leído. La forma en la que los CCD leen esos voltajes es esta fila que hay acá abajo, más bien todas las filas bajan una posición, y la fila que está más abajo pasa a esto que se conoce como el registrador, y luego ese registrador se mueve horizontalmente para llevar cada uno de sus voltajes como si fueran cubeticas a el conversor análogo digital, que es entonces que transforma ese voltaje y lo convierte en valores digitales, que es básicamente eso es una imagen, una matriz con números. ¿Qué es lo que pasa? Como pueden observar, pues los detectores SD se lee píxel por píxel. Sin embargo, en los detectores CMOS, la lectura se da prácticamente de manera instantánea, porque tienen conversores análogos digitales en cada uno de los píxeles. Entonces, toma una fotografía, un tiempo de exposición, e inmediatamente lee todos los voltajes de todos los píxeles, y pues obviamente esto es mucho más rápido que leer píxel por píxel. Entonces, esa es una gran diferencia que tienen los detectores, una gran diferencia entre los detectores SD y los detectores CMOS. El tema es que por los primeros años de las cámaras astronómicas, resulta que pues, solamente habían detectores SD, por lo tanto, la gran mayoría de detectores que tiene la comunidad astronómica son detectores SDs. Realmente los detectores CMOS se vinieron a implementar con fines astronómicos más bien de manera reciente, porque desde el principio tenían grandes errores de lectura, porque claro, al tener tantos conversores análogos digitales, eso inducía mucho ruido en las imágenes y pues imposibilitaba su uso con fines científicos. Sin embargo, pues la investigación ha permitido que ese ruido disminuya y ya se pueda implementar con fines astronómicos, y con una gran diferencia, y es que los detectores CMOS pues, son bastante más baratos. Sin embargo, de que los detectores SD tengan tiempos muertos altos, eso no quiere decir que no se puedan utilizar. De hecho, hay una técnica que se desarrolló por eso, que se conoce como drift scan. Entonces, lo que se hace es programar un tiempo de exposición grande, en este caso, por ejemplo, una foto de 2 minutos, y apenas se genera se inicia esta fotografía, se apaga el seguimiento del telescopio. Entonces, claro, al estar el telescopio quieto, pues la huella celeste pues, va a hacer que esa estrella se mueva a través del sensor, y durante ese tiempo pues la idea es ajustarlo para que coincida con los momentos en los que ocurre la ocultación. Entonces acá vemos el brillo de la estrella a medida pues que se desplaza sobre el sensor, luego cae por la ocultación y luego nuevamente el brillo de la estrella, y finaliza el tiempo de exposición. Y pues a partir de esa imagen uno puede realizar las mismas mediciones que tomando fotografías pues individuales. Ahora, esta es la primera exigencia, la de cámaras rápidas. Ahora, la segunda exigencia, que es la de la sincronización. Y cuando hablo de sincronización, me refiero a que las fotografías, los diferentes observadores tengan un tiempo de base común. Entonces, que cuando uno se va a encontrar con alguien en una reunión, pues puede ser indiferente si mi reloj comparado con el de aquella persona está adelantado o atrasado 1 minuto, 2 minutos. Sin embargo, para las ocultaciones estelares es fundamental que estén perfectamente sincronizados. Y la referencia universal por excelencia es el UTC, el tiempo universal coordinado. El problema es que pues, no es tan sencillo conseguirlo, o relativamente sí. Digamos que los métodos actuales para conseguir tiempos sincronizados es entonces el sistema de posicionamiento global,
que básicamente, claro, son esa constelación de satélites que nos entregan posiciones en cualquier punto sobre la Tierra. Y para poder hacer esa medición de la posición, pues estos satélites tienen que estar sincronizados para poder hacer esos cálculos. Por lo tanto, cada uno de estos satélites tiene relojes atómicos. Entonces, si uno recibe una señal GPS, esa señal va a estar sincronizada, va a tener un valor muy exacto con respecto pues, a la referencia universal. Y pues hay varias formas en las que se puede aplicar esto en las ocultaciones, ya sea con videoreceptores, que a través de antenas GPS pues estampen el tiempo sobre la imagen, o a través de receptores que gatillen las capturas en las cámaras, o inclusive también hay algunas cámaras que tienen ya receptores GPS y que toman el tiempo a partir de esos receptores. Hay otra forma que es el Network Time Protocol, que pues básicamente es una red de servidores. Los que hay, los servidores en la más alta jerarquía pues están conectados a fuentes de tiempo muy precisas, ya sea relojes atómicos, ya sea satélites. Entonces, claro, si uno se conecta en una jerarquía alta, pues uno obtiene medidas de tiempo bastante cercanas. Pero si uno está conectado a jerarquías más bajas, pues mientras uno pide el tiempo y regresa ese tiempo, pues va a haber un delay que afecta ese tiempo que uno está registrando. Sin embargo, es fácil de implementar y da resultados bastante buenos. Se pueden utilizar en este caso para las ocultaciones. Ahora, sabemos pues que esto es una exigencia del trabajo altamente colaborativo que caracteriza las ocultaciones, pero ¿por qué es colaborativo? Resulta que dos cosas, dos características. La primera es que entre más observadores participen en el registro de una ocultación, de todos esos cálculos que les mostré anteriormente, se pueden hacer más cálculos y mucho mejores. Es que es mejor la información que se puede obtener de un objeto cuando es observada desde múltiples sitios. Y no solamente eso, sino que entre más observadores haya, pues entonces en general mayor es la probabilidad de que al menos una estación, algún observador, registre el evento. Y esto pues es, por ejemplo, bastante determinante en las ocultaciones por objetos transneptunianos. Por ejemplo, esta imagen que ven a la derecha es lo que se llama la red RECON, que es una red dedicada a la observación de objetos transneptunianos. Como pueden ver, al oeste de los Estados Unidos. Y bueno, pensemos, por ejemplo, en una ocultación de un objeto que tenga, no sé, unas decenas de kilómetros, unos cientos de kilómetros, pero que tenga una incertidumbre que vaya desde el norte de Estados Unidos hasta el sur de los Estados Unidos. Si todos estos puntos están observando, pues al menos uno o al menos varios de estos observadores van a registrar la ocultación. Entonces, claro, entre más observadores, mayor la información que podemos obtener del objeto y mayor va a ser la probabilidad de que se observe el objeto. Y eso precisamente es lo que hace lo que involucra esta exigencia de sincronización en las mediciones, porque si todos estamos observando el mismo evento, la idea es que tengamos el mismo tiempo base para luego poder combinar esta información. Ahora, me gustaría ilustrarlo, el nivel de cooperación que puede alcanzar la observación de ocultaciones con la ocultación estelar de MU69. Probablemente ustedes conozcan a New Horizons por esta foto, realmente muy conocida, la mejor imagen pues, que tenemos de Plutón, ¿cierto? Y también muy distinguida por esta forma de corazón que se presenta en su superficie. Y resulta que, claro, cuando la misión New Horizons llegó hacia pues, prácticamente el límite del sistema solar, luego dijo, bueno, ¿será que no podemos visitar algún objeto que se encuentre cercano o algún objeto transneptuniano? Entonces, luego establecieron que el destino siguiente de esta sonda sería un objeto transneptuniano que se apoda como Ultima Thule. También se le llama como MU69, pero pues el nombre oficial es Arrokoth. Resulta que cuando ellos dijeron, bueno, vamos a observar este evento, pues entonces necesitaban obtener la mayor cantidad de información posible antes de la llegada
de la sonda este objeto, porque a esta distancia pues es muy difícil observarlo. De hecho, MU-69 solo es posible observarlo a través del telescopio espacial Hubble. Ningún telescopio terrestre a la fecha es capaz de registrarlo, precisamente por lo alejado, por lo pequeño, por lo tenue que es. Entonces, pues la mejor manera de obtener información de él era a través de ocultaciones estelares. Entonces la gente de la NASA dijo, bueno, ¿qué ocultaciones estelares van a haber? ¿Cuál va a ser el momento y cuál va a ser el lugar adecuado para observar ocultaciones estelares de este objeto antes de la llegada de la sonda? Y pues al hacer pues, las predicciones se encontraron que iban a haber 4 ocultaciones en un periodo de 2 años. La primera de ellas, en el 2017, cruzó por Argentina. La segunda de ellas, pues no fue mucha la región continental en la que se pudo observar, sin embargo, hubieron observaciones desde el Sofía. ¿Se acuerdan por allá del Observatorio Aerotransportado de Kuiper? Este es el sucesor. Sofía, que traduce el Observatorio Estratosférico para Astronomía Infrarroja, que pues también es un avión con un telescopio, en este caso bastante más grande. Resulta que a través de este observatorio pues lograron observar esta ocultación. Y hubo también en el 2017 una tercera ocultación que fue visible desde Sudáfrica y también fue visible de manera exitosa en Argentina. Y ya la última ocultación registrable antes de la llegada de la sonda ocurrió en el 2018. En este caso visible desde Senegal y también visible desde Colombia. De hecho, pues nosotros en el Observatorio Astronómico del OTP participamos en esta campaña de observación, la última pues antes de la llegada de la sonda, y inclusive, bueno, acá me gustaría mostrarles algunos de los resultados que se obtuvo con la campaña en general, y pues fue bastante exitosa porque mire que a partir de ocultaciones se pudo determinar la forma de este objeto, de esta roca de prácticamente 30 kilómetros de tamaño transversal. Se pudo identificar pues que es un binario de contacto y a partir de observaciones desde tierra con ocultaciones estelares. Entonces, como les comentaba, nosotros desde el observatorio del OTP participamos en esta campaña de observación. La sombra pasaba al norte de la capital, al norte de Bogotá. Muchas universidades de Colombia participaron, gente obviamente pues de la NASA, del Southwest Research Institute, del Instituto de Astronomía del UNAM, y bueno, acá por ejemplo vemos una foto de nosotros ya en el día después del evento. Aunque no pudimos registrarla desde Colombia porque el clima no ayudó, pues estamos contentos porque en general la campaña había sido exitosa, porque la gente de Senegal había obtenido registros positivos y pues de igual forma entonces la campaña como tal pues había funcionado bien. Esto es una imagen, por ejemplo, de la trayectoria. Se lanzó New Horizons en el 2006, inclusive cuando se lanzó este satélite no se sabía de la existencia de MU-69. New Horizons llegó a Júpiter por allá en el 2007, pues lo utilizaron como para darle un empujón gravitacional y luego pues durante casi 8 años estuvo viajando a través del espacio hasta llegar en el 2015 a Plutón, tomar las fotos, hacer las observaciones y luego se demoró unos 4 años en llegar hasta MU-69. Entonces, este fue un viaje largo que le tomó esta sonda para llegar a este objeto. Y pues pueden observar la mejor foto pues, que se ha tomado de este objeto, que es espectacular por dos cosas, digamos que bate dos cosas. La primera es que es el objeto más lejano una vez visitado por los seres humanos a través de aparatos, ¿cierto? De estos satélites. Y segundo, que es el objeto más antiguo, más viejo, más primitivo, alguna vez estudiado precisamente a través de estos objetos, a través de estos satélites. Es decir, este objeto, como lo ven, puede estar intacto hace aproximadamente unos 4 millones de años, casi que desde el inicio del sistema solar. Y precisamente los objetos de esta zona se caracterizan por eso, porque están bastante intactos. Y ha sido bastante revolucionario porque eso lo que me indica es que
esos eran objetos separados, pero que a través de su movimiento se acercaron hasta prácticamente pegarse y viajar entonces como uno solo en el espacio. Y pues esto cambia un poco la imagen de cómo se forma el sistema solar, porque antes se pensaba que era bastante más caótico, de colisiones, de choques. Digamos que no era muy probable este tipo de acercamiento, ¿cierto? De objetos que al juntarse, pues no tuvieran la velocidad como para estuvirse entre ellos o, bueno, como para alejarse, sino que precisamente por esta velocidad, la velocidad pues, que llevaban, pues pudieron alcanzar a viajar como uno solo. Entonces, pues, en general fue un éxito la misión New Horizons, y tanto con sus observaciones de Plutón como con sus observaciones de MU-69, y pues vemos que las ocultaciones estelares fueron claves precisamente para el éxito de esta campaña. Sin embargo, trabajos como este pues ocurren de manera frecuente. Hay muchos trabajos colaborativos que se hacen para observar ocultaciones estelares. Digamos que las redes que se encargan de coordinar esos trabajos son principalmente tres. La primera, la red RECON, la que les comentaba hace un ratico, esta que se encuentra al oeste de Estados Unidos, que están dedicados a la observación de ocultaciones estelares por objetos transneptunianos. Hay otra red que también se dedica a la observación de objetos transneptunianos, que se conoce como el proyecto LukyStar, liderado por el Observatorio de París, por el Grupo de Brasil, también por gente de España, y en general las campañas, las observaciones, la red está distribuida por todo el mundo. Y ya, si hablamos de ocultaciones estelares por asteroides, pues la autoridad internacional es la IOTA, la traduce como la Asociación Internacional de Temporización de Ocultaciones. Y esta asociación se encuentra en todos los continentes, prácticamente casi todos los países. Y claro, como es tan grande, pues entonces su trabajo se divide a través de secciones. Entonces Estados Unidos tiene unas secciones, toda Europa es coordinada a través de otra sección, en Australia y Nueva Zelanda la IOTA es coordinada a través de la Sociedad Real de Astronomía de Nueva Zelanda, India tiene sección, el Medio Oriente también tiene sección, y en Sudamérica la sección es en este caso coordinada a través de la Liga Iberoamericana de Astronomía, la LIADA, y eso a través de su sección de eclipses, tránsitos y ocultaciones. Pues es un honor para nosotros poder decir que desde este año pues estamos coordinando la sección de eclipses, tránsitos y ocultaciones, en este caso dándole continuidad al gran trabajo realizado por Luis Mancilla, junto con Breno, y bueno, Breno en este caso también continúa con su importante pues, labor dentro de la sección como nexo, como vínculo directo con la IOTA. Entonces, algo que me gustaría mencionar es que espero que pues, hasta el momento se haya logrado transmitir de que las ocultaciones es un trabajo muy colaborativo y que aparte de eso es muy importante por toda la información que nos permite conocer de los asteroides, de los objetos transneptunianos y en consecuencia del conocimiento del sistema solar. Y en ese sentido me gustaría comentarles que si están interesados, pues se necesitan observadores, la verdad. Es un trabajo muy colaborativo, entre más astrónomos, tanto profesionales como aficionados, participen de estos eventos, pues es mucho mejor para el conocimiento, ¿cierto?, de estos objetos. Cualquier información, en ese caso nosotros desde la sección, pues estamos para informarles de cualquier inquietud, cualquier duda y para orientarlos en todo lo que tiene que ver pues este proceso de observación. Y ya para ir finalizando la charla me gustaría retomar la historia con la que inicié la charla. Esto de que, bueno, Saturno por un tiempo fue lo único que había en el sistema solar con anillos, luego a partir de ocultaciones se encontró que también Urano, Neptuno, luego sabíamos entonces que todos los planetas gaseosos tenían anillos. Sin embargo, los planetas gaseosos, los planetas gigantes, no son las únicas joyas del sistema solar. Esto cambió por allá en el año 2013 con la observación de la ocultación estelar por Chariklo. Me gustaría que observaran este video y detallaran acá esta imagen, la estrella ocultada por este objeto. Ahí está pasando la sombra principal generada por el objeto. Y claro,
Resulta que cuando ellos estaban observando pues esta ocultación, realmente pues no tenía pues nada, no esperaban pues nada distinto, nada nuevo a todo lo que se puede conseguir con ocultaciones estelares. Digamos que la campaña, la observación se realizó desde Sudamérica. Pueden observar que participaron gente de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Brasil, y claro, cuando observaron la ocultación y luego fueron a analizar las imágenes, pues se encontraron con algo como esto. Es decir, no solamente encontraron la sombra generada por el objeto, el componente principal de la ocultación, sino que se encontraron con 4 sombras más. Y como pueden ver, pues esto es una evidencia importante de un sistema de 2 anillos. Esas son todas las observaciones que se realizaron, y a partir de esas observaciones, de esas curvas de luz, pues luego se pudo reconstruir tanto la forma del objeto como la estructura, ¿cierto?, de este sistema de 2 anillos a partir de ocultaciones estelares. Esta es una representación artística donde vemos pues, este sistema de 2 anillos, uno más bien denso, más denso pues, que el otro. Y bueno, ya para finalizar me gustaría dejarles con esta pregunta sobre qué nos espera. Realmente hay muchos objetos que conocemos, pero que no conocemos tan bien. Entonces, claro, las ocultaciones estelares son fundamentales para desentrañarlos. Y no solo eso, sino que hay muchos objetos que al momento son desconocidos. Cuando se descubran, pues definitivamente la mejor forma de estudiarlos va a ser a través de ocultaciones estelares. Entonces, espero pues haberles transmitido el mensaje. Es un campo muy colaborativo, muy importante. Ha cambiado varias veces la forma en la que nosotros entendemos nuestro sistema solar, y pues seguramente vendrán nuevos descubrimientos, nuevas observaciones pues que van a mejorar este conocimiento que tenemos. Eso era todo lo que les quería compartir. Les agradezco mucho por su participación, por su atención. Obviamente quedo entonces a la disposición para responder sus preguntas, sus inquietudes, lo que se les haya, en este caso, pronto lo que no haya logrado transmitir muy bien de la charla. Y bueno, también no me puedo despedir sin antes invitarlos para que sigan a las redes sociales del Observatorio Astronómico de la Universidad Tecnológica de Pereira, por Facebook, por YouTube, por Instagram. Y bueno, entonces quedo a la espera para lo posible responder sus preguntas. Muchas gracias, Luis, por tu interesante charla. Pasemos a las preguntas, a ver si alguien desea hacer algunas preguntas, pero veo que en el chat te han dejado varias consultas, varios comentarios. ¿Podrías, por favor, leerlos, Luis? Listo. Voy a dejar de compartir pantalla para poder revisar los comentarios. Listo. Sí, por acá mencionaban que hablan de cuerpos con atmósfera. Justo dentro de un rato hay una ocultación por Titán. Sí, aproximadamente dentro de 45 minutos pues va a ser observable desde gran parte de Sudamérica. Nosotros pues acá desde nuestra posición estamos un poquito alejaditos de la sombra, y pues a la hora a la que ocurre estamos de día. Entonces pues desafortunadamente no pudimos disponer de nuestra instrumentación para registrar este evento. Bueno, acá hay una pregunta que dice, ¿se puede considerar que Plutón u otros objetos planetoides pueden considerarse parte del cinturón de Kuiper? Sí, se podría considerar. Digamos que está la clasificación de cuerpos menores y está, o también denominados como planetas menores, y está la clasificación de planetas enanos. Entonces, pues actualmente hay 5 planetoides o planetas enanos: Haumea, Plutón, Makemake, Eris, y no me acuerdo cuál es el otro. Y a pesar de que su tamaño pues, es un poco más grande
que la mayoría de los objetos, de los objetos que componen el cinturón de Kuiper se consideran como tal, es decir, pues Plutón es un planeta enano que se encuentra dentro del cinturón de Kuiper y más específicamente está considerado como un plutino, que es esta clasificación de objetos del cinturón de Kuiper resonantes que se encuentran con la misma resonancia, es decir, dan el mismo número de vueltas que Plutón con respecto pues a Neptuno. Entonces sí, en efecto, pues son objetos, se consideran como objetos del cinturón de Kuiper. Otra pregunta. Listo. ¿Cómo podemos motivar a los astrónomos aficionados a observar ocultaciones? ¿Cómo podemos motivar a astrónomos aficionados? Ok. Creo que lo más importante que hay que considerar es que gran parte del éxito que ha tenido el campo de las ocultaciones estelares ha sido en parte por los astrónomos aficionados, porque claro, en este caso necesitamos la mayor cantidad de ojos, la mayor cantidad de telescopios apuntando a un objeto en particular. Y a pesar de que hace mucho tiempo pues solo era posible observarlo con instrumentación pues no muy accesible para los astrónomos aficionados. Digamos que se han abaratado bastante los detectores astronómicos, se están haciendo cada vez más precisas las predicciones de ocultaciones y eso permite entonces que la contribución de los astrónomos aficionados sea mucho más amplia y de la misma manera los resultados que se obtienen con las ocultaciones estelares sean mucho más contundentes, sean mucho mejores. Realmente la IOTA pues ha hecho un gran trabajo durante bastantes años pues que ya lleva desde su existencia, precisamente conociendo, caracterizando pues todos estos objetos del sistema solar, principalmente asteroides. Y pues él lo seguirá haciendo y creo que la mejor forma de motivarlos es reconociendo pues el papel fundamental que cumplen los astrónomos aficionados en el campo de las ocultaciones estelares. Bueno, Plutón debería ser planeta. Es muy posible que tenga anillos. Bueno, pues hay un debate bastante interesante con respecto pues, a si Plutón es un planeta o si no es un planeta. De hecho, hay algunos que piensan que la clasificación de Plutón como planeta es lo mismo que pasó, por ejemplo, con Eris, Ceres, el primer asteroide descubierto, pues que es el asteroide más grande, que digamos que se encontró en un momento en el que se estaban intentando descubrir un planeta precisamente por esa región. Entonces al principio la gente pensó que Ceres era un planeta, pero luego a medida que fueron descubriendo más objetos, casi que a la misma distancia, pues se dieron cuenta que realmente no era un planeta, sino que era una gran cantidad de objetos que se encontraban a esta distancia y que Ceres pues era entonces uno más de sus miembros. ¿Dónde está la conferencia? Plutón también, la historia del descubrimiento de Plutón también fue bastante similar, porque se descubrió cuando se estaba intentando descubrir un planeta. Entonces digamos que todo eso llevó a que se le metiera un entusiasmo a un posible descubrimiento de un nuevo planeta. Sin embargo, al igual que pasó con Ceres, a medida que fuimos descubriendo más objetos en esta región, pues obviamente se volvió evidente que hay objetos del mismo tamaño, de mayor tamaño, de la misma masa, de más masa. Por lo tanto, si decimos que Plutón es un planeta, pues el sistema solar se llenaría de planetas. Entonces, digamos que eso fue lo que condujo a esta clasificación. Y pues es posible que tenga anillos, seguramente no, porque precisamente por las observaciones de New Horizons. Hizo un extensivo estudio pues, de este planeta nano y realmente no se encontró evidencias de anillos. De hecho, las misiones espaciales también han contribuido a descubrir anillos. Por ejemplo, los anillos del planeta de Júpiter fueron descubiertos a partir de observaciones de la Voyager 1.
Y claro, por ejemplo, los anillos de Neptuno, a pesar de que fueron en un inicio descubiertos por las ocultaciones estelares. Luego, la visita de la sonda Voyager 2 pues pudo conocerlos mucho mejor. Es decir, no hay mejor manera de estudiar los objetos que llevando una nave, un satélite hasta estas ubicaciones, pero pues estamos también hablando como de diferencia de precios. Es bastante más económico estudiar estos objetos a través de ocultaciones estelares que pues llevando una misión espacial hasta esas distancias. Listo. ¿Desde qué tamaño de telescopio es recomendable para hacer ocultaciones? ¿Y cuál se sugiere usar? ¿CMOS o CCD? Bueno, tamaño de telescopio recomendable, creo que depende bastante de las ocultaciones. Digamos que en general hay más estrellas tenues que estrellas brillantes. Por lo tanto, hay más ocultaciones en estrellas tenues que en estrellas brillantes. Entonces, eso implica de que, bueno, uno puede tener un telescopio pequeño, no sé, de 8 pulgadas, 7 pulgadas, y eso pues le va a permitir observar ocultaciones estelares hasta cierta magnitud. Sin embargo, muchas más ocultaciones pues obviamente van a ocurrir en estrellas que tienen magnitudes más altas, que son más tenues, por lo tanto pues quedaría ilimitado. Es decir, se pueden utilizar telescopios pequeños, pero pues obviamente el abanico de ocultaciones que se pueden observar es mucho más reducido. ¿Y cuál detector se sugiere utilizar más, CMOS o CCD? Pues se pueden utilizar ambos. Inclusive, de hecho, nosotros del Observatorio Astronómico del UTP tenemos tanto detectores CCD como detectores CMOS. Los detectores CCD los observamos en algunas ocasiones, el CMOS también, pero pues en general, digamos que hay una cámara que es, inclusive precisamente a partir de esta campaña de MU69, se considera como la mejor cámara al momento para observar ocultaciones por lo rápida que es, por lo barata y por las características que tiene, que es la QHY 174 MGPS. Resulta que esta cámara está conectada a un receptor GPS, entonces en el header de las imágenes queda estampado el tiempo, pero el tiempo recibido por este receptor GPS, es decir, un tiempo muy exacto. Por lo tanto, es ideal por todas estas condiciones para observar ocultaciones. Idealmente, pues esta cámara es lo mejor, al menos por el momento, para observar ocultaciones. Si uno no tiene para comprar una CCD con multiplicación electrónica, pero pues ambas se pueden utilizar realmente. Ya luego pues uno hace el cálculo de, bueno, qué tiempo de exposición tengo que programar, cuánto se demora leyendo las imágenes, pero pues en esencia también se pueden utilizar los CCDs. Aproximadamente cuántas ocultaciones en promedio se ven en un año, qué requisitos se necesitan para ser parte de la IOTA. Bueno, ¿cuántas ocultaciones en promedio se pueden ver en un año? Realmente no tengo la cifra, no sabría decir, pero pues yo diría que, no sé, unas 1000, algo así por el estilo. Porque, claro, como les comentaba, hay muchas ocultaciones por objetos que realmente son muy pequeños y tienen grandes incertidumbres, entonces digamos que es un poco difícil de observarlo. Pero si estamos hablando de ocultaciones con bastante probabilidad de observación, pues sí, ya el número se podría reducir bastante, no sé, en 200, 300 en todo el mundo. Realmente pues solo estoy haciendo suposiciones porque no sabría decir la cifra exacta. ¿Y qué requisitos se necesitan para ser parte de la IOTA? Pues uno puede adquirir una membresía, pagar pues la anualidad de la asociación, pero pues en general lo más importante es precisamente participar en la IOTA como observador de ocultaciones estelares, porque esta organización precisamente lo que hace es reunir los observadores de ocultaciones estelares. Entonces, a medida que uno observa ocultaciones estelares, pues entonces ahí ya en este caso podría, hacer esa afiliación formal que ya sería adquiriendo una membresía. Pero pues en general, digamos que con tal de observar ocultaciones, reportarla
este caso a la sección de eclipses, tránsitos y ocultaciones de la aliada, pues en general ya estamos hablando de que es un trabajo de la IOTA, porque estamos realizando observaciones de las predicciones que ellos hacen. Más preguntas por acá. Acá veo. Las ocultaciones lunares, por ejemplo, las rasantes también las reportamos ustedes. Nunca hice aún. Sí, las ocultaciones lunares también, en este caso, pues se reportan a la CETO de la aliada y bueno, pues entonces quedamos también a la espera de recibir las observaciones. Que pues no lo comenté en la charla, pero las ocultaciones lunares, por ejemplo, las rasantes, son muy importantes para caracterizar la geografía de la Luna. Cuando pasa la estrella justo por el borde rasando la Luna, pues entonces se apaga, se prende, se apaga, se prende, pues a medida de que pasa a través de montaña y pues de esta geografía. Entonces también son muy importantes para caracterizar estas características de la Luna. Más preguntas. Bueno, y esas son las ocultaciones, las preguntas pues, que leo en el grupo. Luis, si me permites, voy a compartir pantalla unos minutos, por favor. Claro que sí. A ver. ¿Se ve los archivos que tengo aquí? Sí, Manuel, se están viendo. Bueno, antes que nada vamos a agradecer a Luis Salazar por su interesante charla, que también es la bienvenida y la presentación en sociedad de la sección Eclipses, Tránsitos y Ocultaciones de la Aliada. Y obviamente a quien deseamos muchos éxitos de aquí en adelante y esperemos que el trabajo en la sección pues rinda su fruto, sea en equipo como debe ser. Mi comentario sobre la charla, algo quería comentar, es que hay muchos aficionados que tienen muy buenos equipos de fotografía incluso. Creo que también deberían dedicarse un poco a las ocultaciones, porque es una parte que aporta resultados verdaderamente científicos a la astronomía, así que ojalá esta charla sirva para incentivarlos a que formen parte pues, de la red de observadores de ocultaciones que debería haber, porque en sí es un evento astronómico que reporta grandes beneficios a la ciencia, como acabo de decir. Bueno, y también acá voy a compartir un diploma que le estamos entregando a Luis Alberto Mancilla Salvo. Lo voy a leer, no sé si se ve en pantalla completa, pero bueno, lo voy a leer. Diploma de honor, otorgado a Luis Alberto Mancilla Salvo por su nombramiento como miembro honorario de la Liga Iberoamericana de Astronomía, en mérito a su brillante trayectoria como directivo, como coordinador general de secciones científicas y por sus invalorables aportes en la investigación, en la enseñanza y divulgación de la astronomía y sus ciencias afines. Aliada, 30 de julio del 2020. Firma presidente de la Aliada, secretario de la Aliada y secretario administrativo de la Aliada. Es un gusto tener acá presente a Luis Mancilla, porque Luis, como ustedes saben, ha sido presidente de la Aliada en un periodo y durante muchos años ha llevado muy bien varias secciones de la Aliada. La verdad que es un trabajo bastante fuerte el que él ha hecho, y en la sección ocultaciones el trabajo también ha sido bastante valioso, así que creo que todos estarán de acuerdo en que Luis pues es uno de los pilares de la Aliada, y la verdad que yo le agradezco acá personalmente a nombre de la institución por su importante labor desempeñada dentro de la Aliada, y que bueno, a partir de ahora Luis, eres miembro honorario de la Aliada. Muchas gracias por tu siempre invalorable apoyo, Luis. Por favor, te agradecería unas palabras con respecto a esto, por favor, Luis. Bueno, esto me genera un sentimiento de gratitud muy profundo. Realmente no esperaba esta situación.
Y bueno, de corazón le agradezco a la comisión directiva, a cada uno de los miembros, a los integrantes de la Liga Iberoamericana. Y desde ya, bueno, he puesto todo mi esfuerzo y todo mi empeño en todos estos años, que nacen un poco cuando era estudiante del profesor Caporongo, que fue miembro fundador de la Liga Latinoamericana, y que tanto él como su esposa me decían, y que cuando estuviese preparado tendrías que formar parte justamente de la Liga Latinoamericana. Aquel tiempo yo era demasiado joven, así que tuve que esperar a que se reiniciara como la Liga Iberoamericana en el 82. Lamentablemente en aquel momento no pude estar en Montevideo porque estaba pronto a nacer mi hijo, Lucas, y bueno, tuve que desistir del viaje y perderme la oportunidad de la refundación. Así que desde aquellos tiempos siempre estuve involucrado en la astronomía y particularmente, bueno, en dar, digamos, vigencia y visibilidad a mucha tarea que en forma práctica me había tocado vivir y experimentar, desde todo tipo de observación visual del Observatorio Astronómico Municipal de Rosario, como se llamaba en aquellos tiempos, y que acaba de cumplir en el 18 de julio, perdón, 18 de junio, 50 años, y bueno, desde aquellos tiempos hasta ahora he trabajado justamente no solamente en la observación, sino promocionar la observación. Es decir, la gran preocupación que siempre hemos tenido y que cuesta bastante lograr resultados, es justamente en el lograr que el aficionado se introduzca en estos temas, en estos nichos, en estos espacios, donde él tiene una oportunidad muy importante. Sobre todo aquellos que hoy en día la gran mayoría tienen cámaras digitales, aunque sean reflex digitales, que también pueden aplicarse a muchos de estos trabajos. Es no solamente importante la fotografía de tipo más pictórica o artística, sino que también se pueden reenfocar en periodos relativamente cortos, porque en el caso de las ocultaciones, estar día y hora con unos minutos o media hora o una hora antes, como para ubicar el campo y poder realizar el trabajo. Es decir, que hay cuestiones que no requieren, no demandan de tanto tiempo. Y saber que, bueno, nuestro equipo va a tener un límite de capacidad. Es decir, podremos registrar hasta determinada magnitud. Así que elegiremos de las predicciones aquellas que estén dentro de las posibilidades. Después tenemos en contra las cuestiones climáticas, las cuestiones horarias, de superposición con las actividades, digamos, cotidianas, pero bueno, siempre uno realiza un esfuerzo. Así que desde ya felicito de paso la labor que están iniciando Luis Manzano con Edwin Quinteros, justamente retomando, dando continuidad al trabajo que se iniciara hace muchos años atrás con el tema de las ocultaciones, ¿no? Así que muy agradecido a vos, Manuel, por este nombramiento ad honorem, a Jorge, bueno, a cada uno de los muchachos que nos conocemos de hace tantos años a través de la astronomía y a través de la Liga. Gracias, Manuel. Y gracias a todos. Gracias a ti, Luis.
Quisiéramos escuchar, por favor, las palabras de Breno Piaccini, quien está aquí presente y quien también es uno de los pilares de la sección CETO de la Aliada. Por favor, Breno, te escuchamos. Hola, bueno, primeramente felicitaciones a Luis por la charla, excelente charla, y también a Luis Mancilla por todo el trabajo desarrollado, ¿no? Estos años con las ocultaciones en Diada. Y también me gustaría saludar a Aldo y a Billy, que son personas que veo que están aquí y con las cuales he tenido algún contacto, he trabajado. Con Aldo hicimos un trabajo interesante con una estrella doble que descubrimos con una ocultación que él observó junto con Julio Españotto. Fue una ocultación de una estrella por un asteroide y no se sabía que la estrella era doble y entonces vimos que la caída de brillo era ah, sí, como decir, en escalones y con eso descubrimos la duplicidad de la estrella. Y Billy hace años me mandaba ocultaciones de estrellas por la luna, hace mucho tiempo que no escucho hablar de él, espero que estés bien. Y bueno, no sé si hay otros que están aquí y que yo he tenido contacto, pero saludos a todos. Y bueno, ah, para los que no saben, yo soy el coordinador de IOTA para Latinoamérica y yo creo que en Latinoamérica está haciendo un buen trabajo. El número de observaciones está creciendo. En los últimos años tenemos un promedio de más o menos 20 observaciones por año, especialmente en Argentina, ah, alguna que otra en Brasil, Uruguay, Bolivia, Colombia. Y, y en los últimos 3 años tenemos un número prácticamente, está constante ahí de más o menos 20 observaciones de ocultaciones de estrellas por asteroides. Y esto es bueno y yo creo que el número va a crecer. Ya vino creciendo en los últimos años y ahora yo creo que los observadores están con equipos mejores, cámaras mejores, detectores mejores, sistemas de tiempo mejores también, y esto valora la observación y los datos. Y también hay mucha colaboración con los profesionales, con estas campañas organizadas por el grupo del Observatorio de Río, de París, y la verdad es que es un tema muy interesante y ahora con los datos astrométricos de Gaia, las predicciones están cada vez mejores. Entonces, realmente es la mejor época para observar ocultaciones. Empezó hace unos años, pocos años, y va a seguir así por muchos más años. Entonces, invito a todos los interesados a observar si hay ocultaciones de estrellas por la Luna, de estrellas por asteroides. Claro, actualmente las más interesantes son las de estrellas por asteroides y transneptunianos, pero empezar por las ocultaciones lunares es siempre bueno y además siempre se puede descubrir una estrella doble, por ejemplo, algo así. Entonces, los interesados, estoy yo a disposición también. Estamos trabajando junto con Luis en las secciones de la sección de ocultaciones de Liada. Entonces, pueden escribir y contactarnos. Y deseo a Luis un éxito en el trabajo con la sección. Y felicito a Luis Mancilla por el trabajo realizado. Muchas gracias por tus palabras, Breno. Bueno, de repente Luis Eduardo desea agregar algo más.
Pero no, pues palabras de agradecimiento, especialmente a Luis Mancilla por la confianza que nos dio para poder continuar con esa gran responsabilidad de la coordinación de la CETO. Y pues bueno, esperamos entonces seguir ese legado tan grande que ha dejado. Agradecimientos por parte mía y también por parte de Edwin Quintero, que también pues en este caso pues no nos pudo acompañar, pero pues también está muy pendiente, y en general nosotros en el grupo estamos muy activos con el tema y la coordinación de la sección. Entonces, muchas gracias nuevamente, Luis Mancilla, también Breno, realmente pues lo que nos hemos conocido ha sido un gusto poder trabajar de la mano, y pues esperamos que sigan este trabajo pues, tan interesante, tan desafiante y tan productivo que son las ocultaciones estelares. Bueno, antes de terminar voy a volver a compartir pantalla por un minuto para dar unos últimos avisos. ¿Se ve mis archivos, mi escritorio? Sí, ¿no? Sí, correcto. Ya. Bueno, entonces, como es tradición acá en las charlas de la Aliada, le otorgamos un diploma al expositor de hoy por su excelente charla de hoy, a Luis Eduardo Salazar Manzano, este diploma de agradecimiento de parte de la Aliada por su interesante exposición. Estamos atrasados con la entrega de los diplomas con algunos de los anteriores expositores, pero este fin de semana nos comprometemos a terminar de entregarle el diploma pendiente a todos, pero a todos les va a llegar, por favor, así que un poquito de paciencia les pedimos. Muchas gracias, Luis, por tu charla. Te vamos a hacer llegar este diploma. A ver, se me ha cerrado la pantalla. Quiero compartir algo más, a ver, antes de que cierre. A ver. Ya. Bueno, lo demás es invitarlos, como siempre, a que visiten la página web de la Aliada. Bueno, dentro de unas horas van a ver en el canal de YouTube de la Aliada, se llama Aliada TV, esta charla, donde subimos todas las charlas que estamos dando en este ciclo. Esta es la imagen de fondo que tenemos en nuestro canal de YouTube, que es el archivo de todas las charlas que se han dado en este ciclo. Visiten nuestra página aliada.net. Desde mañana vamos a tener también acá una mención a la nueva sección y a la charla de hoy, obviamente. Nuestra página aliada es aliada.net. Allí ustedes pueden revisar y encontrar cada una, sobre el trabajo que hace cada una de las secciones en la Aliada. También en la página de la Aliada van a encontrar la sección correspondiente a la revista Universo Digital, que está actualmente en el número 62, próximamente saldrá el número 63. Invitamos a los expositores a que puedan colaborar con artículos. Esta revista es abierta a profesionales de la astronomía, aficionados que deseen publicar, de repente hacer conocer sus campañas de observación, algún artículo sobre algún trabajo que deseen, pónganse en contacto con nosotros. La revista está totalmente abierta. Es una revista digital y lo más importante que es gratuita. Cualquiera se la puede descargar. La puede encontrar también dentro de la página aliada.net. Si se olvidan el nombre, bueno, pongan Aliada en algún buscador y lo va a direccionar a la página. En el número actual hay algunos artículos interesantes que se los estoy mostrando aquí. Una interesante revista, bastante bonita, muy bien diseñada, así que agradecemos que por favor puedan visitar. Y finalmente, para terminar, agradecemos como siempre a nuestro amigo Juan Carlos Flores, cuya página es Rastros de Guerra, una interesante página de historia militar peruana y latinoamericana, así que Juan Carlos nos facilita su plataforma Zoom todas las semanas, así que muchas gracias, Juan Carlos. Y finalmente, bueno, voy a salir de compartir pantalla ahora sí. Nuevamente agradecer a Luis Eduardo y avisarles que el próximo miércoles, la próxima semana, el próximo miércoles 5 de agosto,
vamos a tener la charla Viajando por los Planetarios de Sudamérica, de Brian González, venezolano y que es coordinador adjunto de la sección Planetarios de la Aliada. Así que están cordialmente invitados, van a ver la mención de la charla en los días previos, en nuestras redes sociales, en nuestra página web, en todos los medios de difusión de la Aliada. Así que por favor permanezcan en contacto con nosotros siempre. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias Luis Eduardo, gracias Luis Mancilla, gracias Breno, gracias Néstor Villalba, Carlos Costa, Hugo Lanas, todos los que han venido, gracias a Juan Carlos Flores. Buenas tardes y muchas gracias a todos. Juan Carlos, unos segundos más, por favor, antes que cortes, unos 10 segundos más o menos mientras nos despedimos. Sí, no hay todos. problema. Gracias a todos. Chao, nos vemos. Chao, gracias. Gracias. Buenas noches.